El presidente del Poder Judicial prepara su dimisión ante la falta de acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Carlos Lesmes ya tiene el informe sobre quién debería ser su sustituto. Si se va, sus funciones las asumirá el presidente de sala más antiguo del Tribunal Supremo. Cuando hablamos del órgano de gobierno de los jueces, pocas veces o ninguna pensamos en cómo afecta al ciudadano que lleve bloqueado casi 4 años. Por ejemplo, un despido, un divorcio, una custodia, una herencia. Si alguien no está de acuerdo con la sentencia de un juzgado y la recurre ante el Supremo, puede que tenga que esperar más tiempo del habitual. ¿Por qué? Porque el Consejo General del Poder Judicial está en funciones y en funciones no puede cubrir las vacantes de los magistrados que se jubilan o fallecen. El Gobierno lo prohibió por ley para presionar al PP, que lleva tiempo poniendo condiciones para la renovación de este órgano. Además, el Supremo sienta jurisprudencia. Lo que decide para un caso concreto se aplica directamente a todos los casos similares pendientes de resolver, y el retraso en el alto tribunal alarga los plazos en el resto de tribunales. El bloqueo del CGPJ tiene otra consecuencia que afecta al Tribunal Constitucional, donde también toca renovar a algunos de sus magistrados. Los vocales conservadores están dilatando los nombramientos que cambiarían la mayoría de conservadora a progresista, y esto es determinante a la hora de tumbar o no leyes como el aborto o la eutanasia. La economía española creció un 1,5% en el segundo trimestre, a pesar de la inflación y la incertidumbre por la guerra. Es el dato del Instituto Nacional de Estadística. La economía sube 4 décimas más de lo que había publicado a finales de julio. Esos elevados costes de producción han sacado a la calle a los agricultores y ganaderos de Castilla y León. Se nos han incrementado en algunos casos a un 300%. Demandan 1.000 millones de euros en ayudas para el sector y advierten de que está en peligro la próxima cosecha. Que si viene el año que viene, como este año, algunos agricultores se arruinan y se tienen que marchar. Piden que el gobierno autonómico aplique la ley de cadena alimentaria para compensar la subida de los insumos que, dicen, están llevando al límite a muchos ganaderos y agricultores. Mientras temen que los costes sigan subiendo por la guerra en Ucrania y los ingresos bajando si se prolonga la sequía. Cataluña es la primera comunidad autónoma en prohibir fumar en terrazas, marquesinas de autobús o entornos escolares. Lo aplicará a partir de enero. Además, se ofrecerá de forma gratuita el tratamiento sustitutivo de la nicotina a las personas con rentas por debajo de los 18.000 euros. Y en Canarias se preparan para la posible llegada de un ciclón que se puede formar en el Atlántico. Libre la canalización destinada a la recogida de aguas pluviales, de residuos, objetos, enseres. Limpian para evitar desbordamientos e inundaciones ante la previsión de fuertes tormentas y viento durante el fin de semana. Una chica de 14 años está en cuidados intensivos después de caer desde una ventana a unos 15 metros de altura en el colegio donde estudia, en Toledo. Ocurrió a la hora del recreo. La Guardia Civil investiga el caso y de momento no confirma ninguna hipótesis. La niña llegó al centro hace 2 años. La Consejería de Educación dice que no le consta ningún expediente de bullying. Dice el presidente Sánchez que en la crisis financiera con el gobierno del PP, al que no ha mencionado, hubo recortes brutales que hicieron sufrir mucho a los ciudadanos. Pedro Sánchez ha recordado que en aquel momento también hubo una amnistía fiscal y con esos argumentos ha defendido el impuesto a las grandes fortunas. Estamos proponiendo una redistribución del esfuerzo entre aquellos que más tienen para que contribuyan a financiar lo que es de todos, que es el estado del bienestar. Donde hubo amnistías y regalos fiscales para los más pudientes, habrá reformas fiscales que garanticen que quien más tiene, más contribuya a la hacienda pública para tener un estado del bienestar mucho más fuerte. Frente a ese impuesto a las grandes fortunas, el PP, Feijóo, en un acto compartido con el expresidente Aznar, ha calificado ese gravamen de frivolidad fiscal para distraer. El objetivo de un gobierno no es disminuir el número de personas con salarios altos. El objetivo del gobierno es disminuir el número de personas con salarios bajos. El objetivo del gobierno no es acabar con la riqueza, es acabar con la pobreza. Y si no, pues lógicamente te confundes de objetivo y al final no lideras nada. En contra también Vox. Mire, los impuestos a los ricos, como dicen siempre desde la izquierda, jamás han sido suficientes para cambiar nada. Mientras el debate continúa, el gobierno sigue sin desvelar cómo va a ser ese impuesto a las grandes fortunas.
Eva lleva más de 10 años ayudando a víctimas de trata en España. La mayoría, dice, son mujeres inmigrantes o refugiadas utilizadas para explotación sexual. Las nacionalidades más numerosas son sobre todo de Latinoamérica, concretamente Colombia y Venezuela. Generalmente en situación irregular, han tenido que aceptar la explotación como método de supervivencia. Según nos cuenta, en nuestro país hay 90.000 mujeres explotadas sexualmente, aunque según los últimos datos del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado, solo están registradas 136. Estas mafias lo que se dedican principalmente es a visualizar anuncios de internet donde estas personas solicitan trabajo. Le envían el dinero, el billete de avión. Ya una vez que llegan es cuando empieza su verdadera esclavitud. Como estamos empezando a ver también mujeres españolas, pero volvemos a lo mismo, necesidad. Según el Parlamento Europeo, en el mundo hay 40 millones de personas prostituidas, el 80% mujeres y niñas de entre 13 y 25 años. Salir de las garras de las mafias, alertan médicos del mundo, es casi imposible. Porque hay unos sistemas de coacción, de restricción de movimientos y condiciones de secuestro muy importantes. En segundo lugar, porque tienen una situación económica tan precaria y tan dependiente que no tienen ninguna alternativa para poder pagar la deuda que tienen. En el Congreso, pendiente de tramitación, una ley contra la trata que busca abolir la prostitución y perseguir tanto a los proxenetas como a los clientes. Continúan las protestas en Irán por la muerte de una joven al llevar supuestamente mal puesto el velo. Manifestaciones cada vez más violentas con una creciente represión de las fuerzas del orden. En los 6 días de protestas han muerto ya 26 personas. Colectivos defensores de los derechos humanos insisten en que van a seguir en las calles y el gobierno iraní, por su parte, advierte de que el ejército va a seguir desplegado para garantizar, dice, la paz y la seguridad. En Italia se cierra hoy la campaña electoral para las elecciones del próximo domingo. 51 millones de italianos decidirán quién sustituye al dimitido Mario Draghi al frente del gobierno. Aunque desde hace 2 semanas no se publican sondeos, la coalición de derechas encabezada por Giorgia Meloni de los Hermanos de Italia parte como ganadora por amplia mayoría en esas elecciones legislativas que son vistas con preocupación en Europa por los planteamientos antieuropeístas de los candidatos. La derecha italiana se ha visto favorecida por las divisiones en el centro-izquierda tras el fracaso del Partido Democrático de Enrico Letta de formar una amplia fuerza electoral. Rusia ha cometido crímenes de guerra en Ucrania, es la conclusión de los enviados de la ONU. Entre tanto, hoy en Ucrania han empezado los referéndums en 4 regiones que Putin quiere anexionarse. Son el 15% del territorio de ese país, una farsa para el gobierno de Kiev, y Occidente ya ha dicho que no va a reconocer los resultados. Esta montaña de bolsas de plástico negras para la ONU tienen un nombre. The Commission, it has concluded that war crimes have been committed in Ukraine. La Comisión Independiente de Investigación ha acusado a Rusia de haber cometido crímenes de guerra durante la invasión. Una misión se ha desplazado al país y en su informe relatan con detalle episodios de ejecuciones, torturas y violaciones. Signs of executions on bodies, such as hands tied behind backs, gunshot wounds to the head and slit throats. Acusaciones que Rusia siempre ha negado. Allí miles de familias despiden estos días a sus seres queridos. A todos les han llegado cartas como esta. Después les reúnen en estadios convertidos en centros de reclutamiento para explicarles a qué distrito militar serán destinados. Por ahora, algo más de 10.000 rusos se han alistado voluntariamente, algunos de ellos sin experiencia en combate, pero con el convencimiento de que deben servir a su país, dice Mikhail. Esta es la otra cara, atascos kilométricos en las fronteras con Finlandia, Georgia y Kazajistán, a pesar de las penas que enfrentan los que huyen por desertar. Cuando lleguen al frente se encontrarán con la contraofensiva ucraniana, que ha recuperado terreno en las últimas semanas. Las tropas de Kiev cercan los alrededores de Limán, en Donetsk, donde los cohetes de los 2 bandos alcanzan a los civiles. Este es el cráter que ha dejado uno de ellos en el patio de una escuela cerca de Bakhmut. Hasta allí intenta avanzar con dificultades el ejército ruso, que también se dirige al oeste de Zaporilla. 6.000 civiles han muerto según la ONU desde que ha comenzado el conflicto.
Jóvenes de varias ciudades europeas han salido hoy a la calle para manifestarse contra la crisis climática. Acusan a los gobiernos de no actuar frente al calentamiento global y piden más ayudas para los países pobres golpeados por las inclemencias climáticas. En España, Juventud por el Clima ha convocado hoy una huelga estudiantil. Hemos visto protestas en Madrid, en Oviedo o en Sevilla.